Al día de hoy, ¿ustedes han ido a Salvador Nasralla? Y Mauricio Caguas es feliz. La casa no hacía falta nada, no sobraba nada y todo lo que había que ganárselo bien. Hola amigos, bienvenidos a su canal Historias de Cracks. Y hoy tenemos a un crack del deporte en Honduras, a uno de los referentes del periodismo deportivo, a una personalidad del fútbol hondureño, al gran Mauricio Caguas. Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte, un honor tenerte para nosotros aquí. No, el gusto es mío. Abrazo, Alex, Josué, qué gusto que podamos compartir. Yo sé que estábamos pendientes desde hace varias semanas, pero bueno, aquí estoy a la orden y con muchísimo gusto. No, pues te agradecemos realmente la oportunidad. Estábamos esperando poder tener esta oportunidad y bueno, gracias a Dios que se nos ha dado. Mauricio, pero comenzamos. Antes de todo, amigos, recuerden darle like a este video, compartirlo, seguirnos en nuestras redes. Estamos, ¿verdad?, en YouTube para que puedan más personas ver este video, que pueda llegar a mucha más gente y que pues puedan disfrutar de este contenido que esperamos sea de su agrado. Y bueno, para comenzar la primera pregunta, Mauricio, sabemos que tú eres de San Pedro Sula. Pero ¿cómo fue la niñez de San Pedro Sula para Mauricio Caguas? Tu niñez, tu adolescencia. ¿Fuiste de barrio? ¿Fuiste a la escuela pública? ¿O fuiste un poquito así como ya de residencial? Como que tuviste una economía un poquito diferente. ¿Cómo fue esa etapa de Mauricio Caguas? Eh, bueno, tuve una niñez que en esa época era realmente muy relajada. Jugabas en la calle sin ningún problema, Sí. caminabas las cuadras que quisieras para llegar de un lado a otro. Y te digo que un niño de 7 8 años, el bus de ruta pasaba enfrente de la casa, y yo, si me quería ir al negocio, a la confitería que tenía mi tía en la Tercera Avenida, yo tomaba el bus, solo me dejaban en el bus y yo me sabía dónde bajarme. Y era una época muy bonita porque había mucha seguridad, como antes de que se empezaran a vivir cosas ya más complejas, no solo aquí, sino que en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Era la Sí, época en la que un niño realmente tenía una niñez en la calle, no en la casa. No sí, pasábamos tanto en la tele, sino que pasábamos en la calle. Claro, no estaban los videojuegos llegaron eh, un poquito más en el tiempo. Pero nada, era poner las dos piedras para armar una portería en un lado, las dos piedras para la otra portería, sacabas la pelota de plástico de 20 centavos y ahí jugábamos en la calle de tierra, y te raspabas, eran buenas enchiladas con las que terminabas en las piernas, pero así era, realmente fue una, una niñez muy bonita en ese aspecto. Y pues luego eh, la escuela me quedaba cerca de la casa. Yo considero que eh, éramos parte de una familia de clase media que fue creciendo poco a poco. Las oportunidades se fueron dando. Tuvimos, creo yo, una crianza muy severa en el aspecto de que si queríamos algo había que ganárselo bien, y que nada se conseguía así de la nada. Entonces, porque yo vi como mis papás realmente trabajaron, lucharon, y bueno, ese fue el ejemplo. En la casa no hacía falta nada, no sobraba nada, y todo lo que había que ganárselo bien, había que ganárselo muy bien. Sí. Mauricio, ¿recuerda cómo fue la primera vez que tomó un micrófono? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue esa sensación? Ya ahí saliendo al aire, ¿no? A ver, ya haciendo la labor que hago, o sea, no recuerdo exactamente el primer día ni para qué fue. Me parece que fue para un programa o comentando en un partido. Pero la sensación espectacular, espectacular, de hacer algo que siempre me había gustado, empezar a hacer algo que siempre me había gustado y empezar a entender cómo era que se hacía, porque nada mejor que aprender ya en el lugar en donde
en donde se tiene que hacer, ya cuando estás en vivo, cuando escuchas eso que estás al aire y, y bueno, tener la sensación que te está viendo mucha gente, pero vos no estás viendo a nadie. Entonces, Sí. esas primeras veces era más que todo entender esa dinámica. Además, que en ese tiempo pues no había ni redes sociales, no había televisión por cable, era muy limitada la televisión por cable, entonces era muy distinto. Te podías equivocar y a veces no te dabas cuenta. Ahí no te dabas cuenta, tal vez te contaban en la calle, oíme, ayer dijiste tal cosa y no era así. Entonces, eran otras épocas, pero sí fue una bonita sensación realmente. Que todavía guardo, por cierto, siempre, o sea, no hay vez que no esté al aire que no me provoque una sensación de emoción. Ujú. Sí, porque pues ahí siempre se da ¿verdad? Como nosotros que lo hacemos desde una plataforma, que no somos periodistas, pero uno siempre siente, por ejemplo, así como tener de frente pues, a una personalidad del deporte como eres tú, si no podemos dejar de sentir esos nervios y esas cosas, de saber uno de que está delante de alguien que sabe, ¿verdad? Entonces, y ahora un error que uno cometa y se va, es complicado. No, pero hay que verlo. Mira, uno en esto uno aprende a que te vas a equivocar varias veces, es normal. Todo es sobre la marcha, es en vivo. Estás narrando un partido, vas a cometer uno que otro error. Es imposible estar 2 horas al aire sin equivocarte. Es muy difícil. Algún error vas Sí, a cometer. Eh, Algunos los corregís ahí mismo, otros tenés tu compañero que te apoya y, y tratar de hacerlo con el mejor sentido del humor posible, porque hay de errores a horrores, ¿verdad? Entonces, esos horrores, sí. hacerlos graciosos, porque al final, pues, ya metiste la pata y ya estuvo. Ya no hay de otra. Sí. Mauricio, ¿y quién fue la primera persona que creyó en ti? Bueno, al principio yo recibí apoyo de muchos compañeros cuando empecé a trabajar en Canal 5, digamos, el caso de Kilbert, del doctor Dávila Nolasco, eh, personas con quienes compartíamos partidos y nos apoyábamos, nos apoyaban, era parte de los jóvenes que estaban ahí, estaba Juan Carlos Pineda, Carlos Ferrari, llegó un poquito después también, entonces éramos un grupo de los hipotes, teníamos 25, 26 años, no menos, 24 años, con los ya en ese tiempo experimentados que Sí. estaban jóvenes todavía, 40 y pico de años, ¿verdad? Salvorquis era el que tenía un poco más. Pero sí encontré ahí un buen apoyo en transmisiones, algunas recomendaciones, a veces regañadas. Gilbert tenía un carácter bien fuerte y cuando se molestaba te lo hacía saber, pero siempre lo hacía con la mejor intención. Entonces tengo un buen recuerdo de esa etapa. Sí, con el doctor Dávila, por ejemplo, yo hubo un tiempo que estaba en San Pedro Sula y comentaba los partidos que se transmitían desde San Pedro Sula. Y entonces siempre mandaban el narrador y yo apoyaba en comentarios. Y el doctor Dávila vino y me dijo, te voy a dar 15 minutos de narración en este partido, a ver qué tal. Se la jugó conmigo. Sí. Y gracias a Dios lo hice muy bien. Y siempre recuerdo eso. Eh, el doctor Daniel Dávila Nolasco. El otro día me lo encontré hace poco y pudimos platicar y saludarnos. Un tipazo el doctor. Sí. Mauricio, ¿en algún momento ha sentido dudas o ha tenido sus reservas para emitir algún comentario al aire? A veces, sí, pues, se puede dar. Siempre procuras, sobre todo en la actualidad, quizá no antes quizá uno era un poquito más aventado sin medir. Con el tiempo hemos tenido que irnos midiendo porque hoy la época ha cambiado mucho, las susceptibilidades son más cortitas, eh, y uno obviamente lo que menos quiere es provocar una ofensa. No, según vos no estás ofendiendo, pero a veces decís Sí. algo que puede ofender. Entonces, calcular bien lo que vas a decir. Tenés que ser cuidadoso sin dejar de decir lo que querés decir. Es decir, que la esencia no se pierda. Lanzar la crítica, procurando utilizar las palabras correctas.
recordar que hay una familia que, digamos, si vas a criticar a un jugador, siempre tenés que recordar que el jugador tiene papá, tiene mamá, tiene Sí. hermanos, que te pueden estar viendo, que pueden leer lo que escribís y no mezclar, o sea, si vas a criticar, criticar al profesional, no critiques a la persona, no, que no sea algo que cruce esa línea. Entonces sí, tenés que tener ese cuidado realmente, manejar ese respeto. Y Mauricio, ¿en algún momento ha habido alguna presión de algún dirigente o alguien relacionado al fútbol por algún comentario, por alguna publicación que has hecho? ¿Te han llamado ahí o te han No, dicho sí, algo? a cada rato pasa, pero no pasa nada, o sea, pero no es un reclamo, sino que, pero ¿de dónde sacaste eso? ¿Por qué te vas por ese lado? ¿Por qué? Más que todo genera un debate con uno que otro directivo, pero nada, nada que cruce la línea de respeto ni que sea algo demasiado grave. Más bien lo veo bien, o sea, algunas veces un técnico ha contestado algo que yo he dicho, algún directivo, y yo digo, hey, me parece bien, o sea, tiene derecho a responder una crítica que hayamos hecho nosotros. No puede ser que solo yo hable y que el directivo no responda o que el jugador no responda o que el técnico no responda. Tiene todo el derecho a responder y no nos podemos molestar porque responda, porque me Sí. diga, creo que el criterio está equivocado, creo que está hablando fuera de la base, creo que no tiene el conocimiento para poder opinar sobre algo de fútbol. Tiene todo el derecho para hacerlo. Mauricio, al día de hoy, ¿ustedes amigo de Salvador Narrala? ¿Perdón? Al día de hoy, ¿ustedes amigo de Salvador Narrala? No, yo no digo amigo, pero tenemos una relación muy cordial, de mucho respeto. Yo tengo una muy buena relación con el 99% de los colegas, con quienes nos encontramos de vez en cuando en eventos, departimos, platicamos, hacemos guasas, recordamos anécdotas. Así que, y lo mismo con Salvador, que las veces que nos encontramos, departimos con la cordialidad y el respeto mutuo que sé que existe. Y Mauricio, y en eso, ¿verdad? Yo sé que a lo largo de tu carrera has acumulado muchas, pero ¿cuál sería para ti una anécdota de esas anécdotas inolvidables? Uf, a ver, alguna que no haya contado, tal vez alguna reciente. No sé, que Aquel día escuché la de Carlos Ferrari con la narración de los partidos. sí, sí, pero es que Carlos, esa fue de Carlos, ¿va? Yo no me di cuenta cuando él la contó, yo no me había, no me había dado cuenta, es, eh, es bárbaro. No, quizá hay algo que pasó cuando iniciábamos. Siempre hay que recordar que eran otras épocas y a veces la comunicación era muy distinta, pero estábamos en el estudio, creo que estábamos con Kilbert y no sabíamos que estábamos al aire, no teníamos el monitor de la señal del aire y ya estábamos platicando. Por suerte no dijimos ninguna boconada, pero en esa época la tele era muy cuadradita, o sea, Sí, yo de hecho escucho mis narraciones de la década de los noventas y era muy lineal, todo era muy así, era salirse poco de la línea, hasta entrábamos a estudio y no ves lo que ves ahora en programas de deporte, que son mucho más relajados, estás haciendo chistes, estás sí. interactuando mucho. Entonces los dos estábamos en una plática, como que hoy me estás viendo platicar con Carlos Ferrer en un programa de Todo Deportes Radio, de Todo Deportes el domingo en Canal 11, así que en ese tiempo era, Dios mío, ¿qué están haciendo, verdad? Sí, era un escándalo. Y, exacto, pero nada de malas palabras ni nada. No me acordaba de eso y estoy recordando porque sí, contrasta mucho con lo que es ahora. Lo que hoy es normal, es una normalidad, en aquel tiempo estás rompiendo el molde de lo que es la tele. Bajó el director, hubo un problema de comunicación con el camarógrafo, salió en ese momento, el director bajó del balcón y nos gritó, ya estar al aire, gritó. Yo a saber desde cuándo estábamos al aire. Y bueno, y después de estar hablando así con Kilbert en la WhatsApp, tiesos y viendo las cámaras, así, informado. Lástima que no se grababa eso antes, hubiera sido buen blooper. Sí, hombre. Sí.
Y Mauricio, hablando de la narración, ¿usted cree que la narración del gol de Wilson Palacios contra Maratón es su narración más icónica de las que narraba en el fútbol hondureño? Eso, en fútbol local, sí, definitivamente. Esa tiene que ser, sí, esa tiene que ser. Por lo que implicó el momento del el gol que marca Wilson Palacios, indudablemente, eh, es, eh, es, pesa. Me han tocado otros muy buenos goles, pero ese sí, se mantiene en el primer lugar. El otro día contaba el chiste que entrevistando a Wilson hace unos años, ya él ya retirado, para Wilson Palacios ese no fue su mejor gol. Y yo le digo, fíjate que vos me arruinás mi narración, digo, diciendo que es el mejor gol de mi carrera, y vos me decís que no es tu mejor gol, le digo. Para él el mejor gol que metió fue uno que le hizo a Panamá en eliminatoria, Ajá, sí, que sí, es uno que, un remate así sí, como que hace la gambeta y después cucharea, sí, ¿verdad? ahí que se le hace a Baloy. Exactamente, así es. Mauricio, pero es que tenía, me gustaba mucho escuchar tus narraciones porque tenía esa particularidad de decir, eso me gustaba mucho que decías, ¡y la locura! Ahí está, siempre que me toca un partido todavía lo digo, si se presenta ahí el enganche, sí, sí, siempre está Sí, ahí. y también escuché que dejabas esa parte de que aprendí, que te gustó, esa parte de dejar que se escuchara al principio un poco la voz del público, lo sacaste de la televisión americana, del fútbol americano. Así es. En general, ellos, cuando se da la acción culminante, hay un silencio que hace el locutor y deja que las cámaras hagan su trabajo. Entonces miré que lo empezaron a hacer también en el soccer, cuando narraban fútbol, y me llamó la atención, me gustó. Bueno, a mí es que siempre me ha gustado esa mezcla de la afición y del narrador. Y siempre que estamos en producción de partidos, siempre estoy pendiente que el encargado del audio no ponga el ambiente muy bajo, sino porque tiene que sentirse, porque el que está en la casa tiene que vibrar con esa emoción del partido. Sí, y tú que has estado ya, ¿verdad?, algún tiempo en esto del periodismo deportivo en Honduras, ¿tú crees que el periodismo deportivo es completamente independiente o hay cierta condición? Está un poco condicionado. No, no, yo creo que no hay. Yo creo que al final las condiciones se las pone uno mismo. Yo recuerdo que en algún tiempo se debatía, primero que todo el deporte es entretenimiento, ¿ok? Y uno tiene que verlo como eso, como entretenimiento. Hace muchos años, como te digo, como todo se miraba muy cuadrado, muy gris, el deporte lo mirábamos como algo demasiado serio. Entonces, al final esto es para entretenerse, para divertirse. Uno no puede estar aquí para pelear, debe ser crítico cuando toca hacerlo. Y, y no hay condición. Yo no recuerdo, en mi tiempo en Televicentro, yo no recuerdo que alguien se me acercara para... O sea, lo que debe existir es una autocensura. Uno tiene que saber qué puede decir y qué no puede decir. Yo no puedo acusar a un equipo que está robando, si yo no puedo acusar a un árbitro de ladrón porque se equivocó. O sea, le puedo decir que fue mal arbitraje y no debo cruzar ninguna otra línea porque no tengo nada que me demuestre lo contrario. Entonces, como te digo, tiene que haber una autocensura. Un periodista no debe necesitar que alguien le diga lo que puede o no puede decir. Tiene que entender cuál es la línea de respeto, de profesionalismo y cómo decir las cosas sin ofender, pero que al mismo tiempo llegue al punto en donde quiere que llegue. Sí. Sí. Mauricio, ¿cómo nace Todo Deportes? Todo Deportes comenzó con Arnoldo Avilés, estábamos trabajando en lo que era antes Dica y decidimos independizarnos y y ahí comenzamos, buscamos un nombre, la verdad no tengo una historia de cómo dimos al nombre, simplemente un día, no sé, me hizo clic Todo Deportes. Y se nos ocurrió empezar a trabajar con iniciales. No se usaba eso en los programas, las iniciales. Entonces, cuando lanzamos el programa, bueno, hicimos la animación y todo, y le pusimos el TD, y,
y ahí quedó, y ahí empezó. Eso fue en 1997. Sí, y Mauricio, ahora que pues, ¿verdad? Vemos todo deportes. Te confieso que fui uno, me imagino de muchos, y todavía ya en mi casa en Honduras conservo unos dos que tres ejemplares de la revista Todo Deportes. Ujú. Eh, y bueno, ahora que ha evolucionado, ha crecido, ahora está, tienen el canal de televisión, pues tienen todo eso, pero tú que has sido el pionero, el que ha llevado esto y que ha crecido, ¿cómo es Mauricio Caguas el jefe? Sí, yo creo que con la exigencia natural de pedir siempre un buen trabajo, entendiendo que, te digo, estás tantas horas al aire, van a haber tropiezos, van a haber bachecitos, como dicen, eh, pero, pero nada, yo me considero una persona respetuosa, exijo, pero no soy tan temático ni tan hostigador de los colaboradores, porque la idea es que aquí pasamos muchas horas del día, pasamos más aquí que en nuestras casas, entonces el área de trabajo tiene que ser un área en la que sintamos comodidad, en la que sí, hay que cumplir con la labor, pero no con aquel rigor de que sentís la presión, de que tenés encima al superior, entonces ya venir al trabajo, en sí el trabajo genera estrés por naturaleza, entonces no queremos hacerlo. Al final aquí somos un canal de deportes, vemos mucho fútbol, vemos muchos otros deportes, y no hay un código de vestimenta más que pueden venir en jeans, en camisetas de equipos, tenis. La idea es también el trabajo sea un espacio para poder distraerse, estar bien. A veces nos tiramos 16 horas, 12 horas corridas porque hay días largos, entonces que no sea un lugar de estrés, sino que todo lo contrario. Sí. Mauricio, ¿cómo fue esa experiencia, ese sentimiento al recibir el premio Diógenes Cruz? Fue muy, muy bonito realmente, porque yo crecí en la era de Diógenes, en la era de la escopeta Vallejo, que eran, digamos, los líderes radiales, uno con HRN y el otro con Radio América. Am, y, y bueno, recibir ese reconocimiento fue de mucho honor para mí. Y ahí lo tengo guardado en un lugar muy especial, muy especial. Y Mauricio, hemos visto que pues ahí contigo han desfilado muchos periodistas y que ahora los vemos algunos en otros medios, otros tal vez de manera independiente. Eh, ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo es esa sensación al ver a estos colegas que ahora pues pueden seguir su carrera, pueden seguir triunfando en otros medios? ¿Hubo alguno que no quisiste que se fue? No, yo creo que al final una persona que tiene una mejor oportunidad laboral tiene que aprovecharla. Y tiene que aprovecharla. En esencia, esto así es. Si donde estás trabajando sentís que llegaste a un tope y recibiste una mejor oferta y una mejor oportunidad, tenés que aprovecharla y salir adelante. Y, entonces, nada más, el deseo de que le salgan las cosas bien, las cosas han cambiado tanto, bueno, ustedes son el ejemplo, ¿verdad? Tienen una inquietud de comunicar y ahora las plataformas presentan esa posibilidad de comunicar. Ya todo es todo más disperso y como te digo, la vida se pasa muy rápido y la vida te va tirando diferentes caminos. Entonces las oportunidades que vos consideras que son buenas, tenés que aprovecharlas. Y, y no recuerdo si en alguno que otro caso intentamos que alguien se quedara, dudo mucho, pero lo que sí recuerdo es que cuando ha sucedido,
se le da la mano y se le desea lo mejor y que triunfen, que eso es lo más importante. Y ese, ¿cómo te, pues, yo sé que en algún momento lo ves, ¿cómo es ese sentimiento? Porque de ver que fuiste parte del crecimiento de ese colega. No, no, nada, es natural, es que al final la persona crece no porque está en un lugar, crece porque quiere crecer y porque hace las cosas bien. Yo no me puedo dar el premio, digamos, de que determinada persona llegó a donde está porque estuvo conmigo. No, no, esa persona lo logró porque hace bien su trabajo, porque fue profesional y lo sigue siendo, porque le gusta, le apasiona. Aquí tú, porque con nosotros tuvo un lugar en la que pudo desarrollarse, pero si se desarrolló es por la labor que él hizo. Entonces, de ahí en adelante, esta persona puede seguir creciendo, puede seguirse desarrollando y a cada rato me encuentro con colegas y lo que hacemos es platicar y guasear y si son de mi época, recordar anécdotas de otros años y cómo han cambiado las cosas, así, pláticas de viejito ahora, ¿me entiendes? Cuando me encuentro con los de mi época, ahí te lo resumo, pláticas de viejito. O sea que tú no aplicas a que yo te hice. Pero esa de Salvatore es más inventada por Chente Valladares que él. Lo que Salvador decía, pero siempre lo ha dicho en un tono de sacar pecho, pero en el buen sentido, en el buen sentido. Sí. Porque al mismo tiempo él lo hace, como te digo, hay una relación de respeto mutuo y es una forma de él reconoce la buena labor que uno hace y él dice, estuvieron conmigo, empezaron conmigo y por supuesto que algo se nos quedó de trabajar con él. Volvemos a lo mismo. Te desarrollas, aprovechas, estás ahí, aprendes, creces y evidentemente él termina siendo una influencia positiva. Sí, yo escuché una entrevista que le hicieron a Yanuario Paz y contó una anécdota, que el día que se casó le tocaba ir a editar y le dijo a Salvador, Salvador, me toque ir allá, tal vez me puede dar oportunidad ahí, porque pues me voy a casar. Anda a hablar con Rafa Villeda, dije que le dijo. No, dice de que él tuve que salirme un ratito ahí de la boda para ir a editar y de ahí regresarme. Bueno, así no lo conocí yo a Salvatore, ¿va? Que conste. Sí, sí era bien estricto, pero bueno, no estuve en una situación así como para evaluarlo en ese aspecto. Sí. Sí. Mauricio, ¿tú crees que el fútbol hondureño saldrá de este mal momento en el que hay poco espectáculo en los partidos? Ha bajado mucho el rendimiento de la liga, hay poca asistencia en los estadios y también el fracaso también en la selección nacional. ¿Tú crees que este solo es un mal momento que en el futuro nos olvidaremos de eso? No, no, no es un mal momento, esta es la cosecha de lo que no hemos sembrado desde hace varios años. En el fútbol actual, lo que se siembra se cosecha en 8 años. Si vos Sí. sembrás, grupo de jóvenes de 12 años, ponele, en 8 años tienen 20. Si se siguió el proceso del librito que tiene FIFA, que no hay nada que inventar, ahí está puesto cuál es el procedimiento de formación integral y todo eso, entonces vos vas a cosechar dentro de 8 años la primera cosecha. Y después de allí, cada año va saliendo una cosecha nueva, ¿verdad? Aquí no hemos empezado, no hemos sembrado. Entonces estamos con generaciones perdidas de jugadores, por eso cuesta tanto. Y a nivel de liga, pues obviamente hemos descuidado muchos aspectos. El nivel competitivo de Maratón y Real España, que es muy bajo, le está afectando bastante, porque hace 15 años Maratón y Real España competían pelo a pelo con Olimpia y Motagua. Entonces, a la Olimpia siempre era el más campeón, pero le costaba ser campeón. No es como ahorita que agarra tramos de 4 seguidos, 2 seguidos, 3 seguidos.
Eh, entonces, claro, eso no está colaborando con el nivel de competencia. Y luego viene la baja asistencia, que al final es una colección de varios factores. Si no se junta todo, esto va para un montón de años. Y el problema es que el joven de 15, 16, 17 años que hoy no va al estadio de manera regular, ese ya lo perdiste, ya estuvo. Sí, Sí, Ya no lo vas a tener porque cuando empiece a ganar dinero a los 22 años que ya se gradúan, algunos trabajan antes y tiene 500 lempiras para el fin de semana, ponele, eh, podría ir al estadio y pagar un boleto de 150, tomarse un par de cervezas o tal vez un refresco, o puede irse a un restaurante o puede irse al cine y va a vivir una mejor experiencia que la que se vive yendo al estadio. Ese cliente ya lo perdiste, ya sí, lo perdiste. Y no estamos trabajando nueva clientela, entonces al final es de sembrar. Por eso el deporte en Estados Unidos, ustedes que viven allá, hay siempre una especial atención porque que tiene que ser de la familia. El papá tiene que llegar con los niños. ¿Por qué? Porque sí, está llevando a su cliente dentro de 20 años. Lo tienen que estar trabajando. No solo es al papá, tienen que trabajar al niño. Entonces sí, lo vuelven una situación de familia. Ir al estadio en Honduras no es un evento familiar. Es un evento más sí. bien de riesgo llevar a la sí, familia, sin baños, sin condiciones adecuadas. Entonces estamos muy lejos, muy sí. lejos. Es como decía Reinaldo Tilbo hace unos días que nosotros tuvimos el placer de tener aquí en este canal, que decía que, por ejemplo, para él era entendible que los padres no quisieran que sus hijos jóvenes se dediquen al fútbol, porque en reservas, que ¿cuánto digo que te pagan? Dice- 1400 Decía 2000 empiras, decía que le daban a algunos jugadores y es bien complicado hacerlo atractivo. O sea, para Sí, un joven que dice, "No, pues mejor busco tu trabajo", porque decía él, ¿qué es lo que pasa? Dice, me tocó a mí, decía él, ir a donde una familia. Y la mamá lo primero que le dijo es, ¿qué te ofrecen? No, pues le damos esto. Entonces le dice, mejor quédate aquí. sí, no, dedicarse a ser jugador profesional es mucho más complicado acá, definitivamente. Es más complicado. Es un futuro incierto, digamos. Un futuro incierto. Pero hay muchos jóvenes con el sueño de ser futbolistas y los sueños hay que perseguirlos, ¿verdad? En una de esas te sale y te puede salir porque pueden estar allí las oportunidades, pero siempre la recomendación es que procuren combinarlo con algún estudio. Siempre va Sí, a ser mejor porque termina tu carrera o no te va mal, siempre tienes la posibilidad de un título que te permita alguna opción laboral. sí, y hablando del tema del nivel, o sea, acabamos de ver lo que acaba de suceder, ¿verdad? Con Olimpia y con España. O sea, eh, realmente Olimpia, ¿verdad? Yo he visto Olimpia por mucho tiempo y esos partidos Olimpia los jugaba de una manera que era muy atractivo ver Olimpia, la gana, el deseo, la búsqueda, o sea, que podría perder, pero una actitud diferente. Y, por ejemplo, vimos realmente lo que ha sucedido con Real España en el partido de ida. Y pues, en un momento dije yo, eso va a ser algo histórico lo que va a suceder. Pues, en 20, 23, 24 minutos iba perdiendo 4-0. O sea, y vos mira, uno miraba que el España no reaccionaba. O sea, no. O sea, era de que el equipo, si el AFC se iba hacia el frente, era gol seguro prácticamente. Entonces, eso realmente es preocupante para nuestro fútbol. Sí, bastante. Y todo se resume en que tu nivel local cada fin de semana es muy bajo, ocupas poco para ganar un partido, te alcanza con ciertas revoluciones y como lo dijo Justin antes de este juego, pues dijo, estamos claros que vamos a enfrentar a un rival que juega con una intensidad, un ritmo totalmente diferente al que jugamos semana a semana acá, que es más o menos también lo que le pasa al Olimpia. Quieren acelerar y no pueden. Y cuando el rival te acelera, es complicado. Algunos dicen que Olimpia se salvó porque el América jugó a medio palo. Yo siento que el América
Cuando jugó en su mejor nivel, se miró tan superior a Olimpia. 30 minutos le hizo aquí en Tegucigalpa y no debe sorprendernos, ¿ok? Sí, Porque es lo mismo. O sea, en Honduras estamos jugando un torneo doméstico con muy poca intensidad, con una velocidad muy baja y el fútbol ahora es mucho más rápido, demasiado rápido. Y la única forma de jugar bien a esa velocidad es que cada fin de semana vos jugués con esa velocidad. El jugador no puede un día decir, ah, hoy voy a jugar más rápido, es que no te da. sí. Porque jugar bien a esa velocidad implica hacerlo siempre así, acostumbrarte así. Pero aquí está pasando al revés, el jugador se está acostumbrando a jugar y ganar con velocidad baja. Sí, porque, por ejemplo, Olimpia, antes de que pasara pues lo que pasó con Génesis, Olimpia le alcanzaba con el equipo suplente todas las semanas para ganar la Liga Nacional. Es más, hasta le ganó Real España, sí, con No, un y equipo de todavía, suplentes. todavía, eso con Génesis fue un accidente. No, no sé Sí, qué sí, tantas exacto. veces pueda darse algo así, pero vos ves a Olimpia en la final contra Maratón, le metió tres hipotes que no sé cuántos partidos tenían en una final. Sí, Y Sí. aún así Maratón no le pudo ganar a Olimpia. Digo, o sea, no, yo, eso hace 10 años Olimpia termina marimbiado en una final así, o sea, sí, poniéndole tres hipotes. Y claro, lo puso no porque quiso, digo, lo puso porque Olimpia tenía lesionados, había jugadores sin ritmo, entonces tuvo que optar. Juegan bien, juegan bien. Sí. Solo quiero explicar, contrastar cómo era la liga hace 15 años. En una final, jugar con futbolistas sin experiencia, se lo come el partido. sí, Pero era otra época, porque el rival te jugaba con un nivel, era otro nivel, muy diferente. sí, sí, definitivamente. Y Mauricio, ¿qué le dirías hoy a ese Mauricio que tomó la decisión de iniciar la carrera periodística? Ah, ¿qué le diría hoy? Bueno, yo como siempre, siempre fue lo que quise hacer. Una de las cosas que más me vendía yo mismo era que siguiera haciendo lo que me gustaba. Que mientras siguiera ahí, eh, en el trazo largo, iba a poder llegar lejos. ¿Qué tan lejos? No sabía, pero que ibas a llegar lejos. Lo que le diría es, estás en lo cierto, eso que estás pensando, así es. Vas a llegar. Consistencia, ser consistente. Y que vas a perder más de una vez, ¿verdad? En la vida se pierde un montón. Yo creo que a veces se pierde más de lo que se gana, en general. Entonces, cuando se gana hay que disfrutarlo. Pero perder no significa algo malo necesariamente. También veamos eso, ¿verdad? Sí, Hay gente que asocia la derrota con algo malo y simplemente es parte de la vida. Hay momentos tristes, momentos alegres. De cada uno sacas lo que te sirve. sí. Sí. Mauricio, ¿cuál podría decir que es la clave de su éxito? Yo no, es que el éxito es un enfoque bien caprichoso porque para algunos mi carrera puede ser exitosa, para otros no puede ser exitosa. Yo creo que el éxito es hacer lo que te gusta, hacerlo lo mejor que puedas, disfrutarlo. Si llegaste a un punto en tu vida que estás ahí, triunfaste. Eso no necesariamente significa que tenés todo el dinero del mundo, que querés que no, simplemente que sos feliz. Estás en sos feliz. Estás haciendo lo que te gusta y lo disfrutás. Eh, para mí eso es éxito. ¿Y Mauricio Caguas es feliz? Yo te diría que soy una persona agradecida todos los días y no haría nada distinto ni pediría más de lo que Dios ha querido darme. Lo que me lleva a la conclusión que me puedo considerar una persona feliz y entendiendo, como digo, que la vida no solo es estar sonriendo y estar solo, o sea, van a haber momentos malos y vas a tener momentos buenos. No sé, quizás realizar eso también ayuda a ser feliz, te angustias menos. No es que no te angustias, porque vuelvo a lo mismo, o sea.
siempre hay cosas que te llevan a lugares en donde no te sentís bien, estás incómodo, pero todo pasa. Sí. Mauricio, ¿qué papel juega su familia en su vida? Todo, completamente todo, todo. O sea, no hay nada en lo que no esté en mi familia, en mi vida. Nada, nada. Esta carrera, Mauricio, es bien, ¿verdad? Y conlleva ese, digamos, ese consumo de tiempo que pues la familia es la que resiente, digamos, que en algún momento esa ausencia. Pero en tu caso, en tu familia, ¿cómo te consideras tú como padre? Ya que tú vienes, ¿verdad? Ya hemos visto ahora cómo las cosas han ido evolucionando, ¿va? Porque, por ejemplo, allá nuestros abuelos, allá nuestros bisabuelos era otra época y ahora, ¿verdad? Hasta en esa parte ha habido evolución. ¿Cómo te consideras tú en esa parte de padre de familia? Bueno, hay algo que no cambia, y que cuando yo era joven, pues obviamente uno como hijo no lo percibe, pero un papá, una mamá nunca dejan de ser papá y mamá, aunque los hijos tengan 27, 30, lo que sea. Entonces, tal vez no estás un 100%, tal vez estás un 50, tal vez solo puedes estar un 20, pero que ese 20% sea en el momento un 100%. Y, y nada, es una labor que nunca se termina. Mientras estás con vida, nunca se termina. Repito, no importa lo grande que estén los hijos, nunca dejas de ser padre. Ok. Mauricio, ¿cuál considera que ha sido el momento más duro, más difícil de su vida? En lo personal, yo creo que tener una vida eh, muy normal, digamos, normal porque todos pasamos por los momentos difíciles, todos tenemos pérdidas, todos tenemos los momentos que te ponen a debatirte sobre tu futuro, pero yo tengo que decir am, que no ha habido un momento que me haya botado, que me haya limitado, sino simplemente pasaban las cosas y a recuperarse y a seguir. Entonces no tengo allí un momento que yo diría, y esa pregunta me la han hecho, pero trato de darle, pero no tengo un momento. He tenido varios momentos, pero ninguno que yo te diga me marcó de tal manera que me cambió la vida en lo negativo. Para nada, al contrario. Termino tomando la lección y lo mando a lo positivo y a mejorar y a salir adelante. Sí, Mauricio, bueno, em, tenemos algunas preguntas aquí ya para finalizar, algunas preguntas rápidas, ¿verdad? Para que finalicemos em, esta maravillosa entrevista, la cual pues te agradecemos mucho. Y la primera pregunta, periodista al que admiras, ya sea en Honduras o fuera de Honduras. No, a mí siempre me llamó mucho la atención la narración de Marcelo Araujo, argentino. Espero no estar equivocándome con el apellido ahorita con la edad se me cruza. Pero nosotros transmitíamos fútbol argentino en los inicios de todo deportes y venían narrados, los pedíamos narrados ya desde Argentina. El tipo era un show, era espectacular. Hacía pareja con Antonio Macaya Márquez. Macaya Márquez todavía aparece, Marcelo sí ya se retiró, pero el tipo tenía un estilo espectacular de narración, totalmente distinto. Muy bueno, muy bueno. Sí. ¿Mejor dirigente deportivo en Honduras? Úpale. De la historia. ¿Sí? Sí. Uf. O para ti. No, es que han habido varios. A nivel de liga, me gustó mucho el trabajo que hizo Don Selim Canaguati, me gustó mucho el trabajo de Mario Prieto, por ejemplo, eran otras épocas. Am,
Y de ahí hemos tenido muy buenos directivos también. Repito, otra generación, ¿verdad? La generación de Rafael Ferrari, de los Atala, o sea, había una conexión ahí, lo que Yankel logró con Maratón en su paso por Maratón. Hemos tenido buenos directivos y seguiremos teniendo buenos directivos a nivel de liga. Ojalá lleguemos a tenerlos a nivel de federación. Y no podemos dejar a un lado la gestión de Rafael Callejas en la federación porque Sí, muchos van a mezclar la parte política, sí, pero en la parte futbolística con Callejas fuimos 2 veces al Mundial consecutivas. O sea, guste o no, ¿cómo lo calificamos? O sea, sí. pues Honduras no iba al Mundial desde el 82, volvió en 2010 y 2014. ¿Quién fue el presidente? Rafael Callejas. Entonces, algún mérito tenemos que darle, creo yo. Sí, ¿existe algún momento que borrarías? Ya Bueno, sea como que te haya algo que te haya sucedido o no, algo. ninguno. Es que entonces cambia todo lo que viene después. No puedes borrar. No puedes borrar lo malo. O sea, es que todo tiene un efecto. Todo tiene un efecto. Sí. Y en tu opinión, ¿no? En tu opinión, ¿cuál ha sido el mejor jugador hondureño que has visto? No, es que no hay uno. No puedo elegir uno porque sería muy injusto con jugadores que tuvieron tremenda calidad. Imagínate la calidad de David Suazo, Sí, de Carlos Pavón, y me dice, tenés que elegir uno de los dos. Perdóname la boconada que voy a decir, me gusta mucho decir esta palabra, es muy sanpedrano. Le digo, no me jodan, o sea, ¿cómo me van a poner en una situación así, hombre? ¿Ah? Eh, yo creo que Honduras ha tenido tramos de tremendos jugadores. Y cuando nos vamos a la parte del 82, aquella selección que construyó el profesor Chelatoclés, grande, uno que no llegó al Mundial como Jimmy James Bailey por el tema de la lesión. Eh, Tuviste un gran arquero como el Tiliarzú, Roberto Macho Figueroa, Ramón Maradiaga, Gilberto Yerbu. O sea, son tantos nombres, tantos jugadores. Y luego te vas a la época más reciente y como te digo, hablamos de David Sosa, hablamos de Carlos Pavón, dos elementos que como legioneros pusieron en alto el nombre de Honduras. Te vas a la media cancha y te aparece un Amado Guevara, un monstruo, ¿me sí, entendés? Y después tuviste al Mosqui que fue a Italia, tuviste a Rambo, o sea, ¿cómo elegís al mejor de todos ellos? Cuando estamos sí, en una época de vacas flacas, como decimos. Sí. ¿Ok? sí. Ahorita no. Lo que hacemos es, no, hombre, no elijamos, agarrémoslos a todos Sí, y abracemos ese recuerdo, hombre. sí, hombre, definitivamente No, extrañamos esos tiempos. y espérame, o sea, y luego, imagínate, trabajando conmigo a Eduardo Vélez, que yo siempre le digo, a vos lo que hacías en Argentina te lo vieron gracias a nosotros, yo siempre le hago la broma, porque aquí le pasábamos los partidos. Imagínate el tipo de jugador que teníamos Sí. y cómo los teníamos en todas partes del mundo, y no iban o sea, se hacían notar cuando llegaban. Sí, no sé si viste hace algunos, por ahí hace algún tiempo han salido un video de Ruggeri allá con ESPN en Argentina y dice, Lo sacan a cada rato, siempre sí, me lo mandan, a mí me lo estuvieron mandando varios, ahí para, sí, mira Eduardo Vélez, sí, hombre, sí, habían era, unos defensas centrales dije, que eran unos monstruos y salían volando. olvídate, ese no amagaba, no amagaba. Bueno, Mauricio, te agradecemos mucho la oportunidad que nos has dado de poder contar con tu presencia. Nos sentimos realmente muy felices, muy satisfechos de poder tener para nosotros una gran personalidad del fútbol hondureño como lo eres tú, un referente y un ejemplo de periodismo deportivo. Y pues te agradecemos mucho esta oportunidad que nos has dado y estamos a tus órdenes para Gracias a cualquier ustedes, cosa. no, gracias a ustedes, y que disfruten de estas plataformas y de estas experiencias. Un gusto haber sido parte. Sí. Qué bueno. Bueno, pues como te decíamos, muy agradecidos y también para la gente que está viendo este video, les pido por favor que se suscriban a este canal, que compartan este video, que comenten también sus opiniones. También no se olviden de seguirnos también en nuestras otras redes, estamos en TikTok, en Facebook y en Instagram como Historias de Crack, nos pueden ir a seguir ahí. Y también vamos a dejar las redes de Mauricio Cabas por si lo quieren ir a seguir también, no vendría mal. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, nosotros les agradecemos mucho por haber visto esta entrevista. Chao, chao. Chao.